Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a este su espacio, un llamado a la reflexión. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el amor inconmensurable de Dios y el juicio final. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Pero Dios espera pacientemente que nosotros nos apartemos del mal y entreguemos nuestra vida a Cristo, reconociéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Y vamos a referirnos primero al gran e inmenso amor de Dios por la humanidad, basándonos en Juan 3:16. Nos dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos los grandes hombres y mujeres han tenido siempre un versículo preferido, pero este versículo se ha llamado el versículo de todo el mundo. Para todo corazón humilde, sencillo y humillado, aquí está la esencia del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Este versículo contiene varias grandes verdades. En primer lugar, este versículo nos dice que la iniciativa de la salvación pertenece a Dios. Algunas veces se presenta el Evangelio como si se hubiera tenido que pacificar a Dios y persuadirle para que nos perdonara. A veces se presenta a Dios como inflexible y justiciero, y a Jesús se presenta como manso, amoroso y perdonador. A veces se predica el Evangelio como si Jesús hubiera hecho algo para que se alterara la actitud de Dios hacia la humanidad, para que se viera Dios obligado a cambiar la sentencia condenatoria por la de perdón. Pero este versículo nos dice que todo empezó en Dios. Dios fue el que envió a su Hijo porque amaba de tal manera a la humanidad que no le importó entregar a su Hijo en la cruz. No habría evangelio ni salvación si no fuera por el amor de Dios. En segundo lugar, este versículo nos dice que el manantial de la vida de Dios es el amor. Eso es importante que lo entendamos. Se podría predicar una religión en la que Dios contemplara a la humanidad sumida en la ignorancia, en la indigencia y en la maldad, y quizás dijera Dios: voy a domarlos, los disciplinaré y los castigaré, a ver si aprenden. O podríamos pensar que Dios está buscando la sumisión de la humanidad para satisfacer su deseo de poder, para tener un universo completamente sometido. Pero lo asombroso de este versículo, Juan 3:16, es que nos presenta a Dios actuando, no en provecho propio, sino a nuestro provecho, a nuestro favor, no para satisfacer su deseo de pedir, de poder, ni de avasallar al universo, sino movido por su amor. Somos perdonados por su gracia y por su amor, por el amor de Dios. Dios no es un monarca absolutista que trata a las personas solamente como sus súbditos, obligados a la más absoluta obediencia, sino que Dios es como un padre que no puede ser feliz hasta que sus hijos desagradecidos y rebeldes no vuelvan a su hogar, de donde nunca debieron haber salido. Dios no azota a la humanidad para que se someta a Él, sino que la anhela y la soporta para ganar su amor. Recuerde, amigo, que Dios lo ama. Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. En tercer lugar, este versículo, Juan 3:16, nos
habla de la amplitud del amor de Dios. Dios ama al mundo. No solo ama a una nación, sino que ama también a los buenos y ama a los que le aman a Él y ama al mundo entero. Dios ama a los inamables, a los que no tienen nadie que los ame. Los ama Dios. Y también ama a los que no se acuerdan de Él y ama a los que descansan en su amor y a los que también lo desprecian. Dios los ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si no hubiera más que uno a quien amar. Y así ama Dios a todo el mundo. En este versículo, Juan 3:16, se nos dice que todo el que cree, pero creer es más que una afirmación intelectual de que Jesús es Dios. Creer implica depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en el único que nos puede salvar, en Cristo. Que es que pongamos nuestros planes y nuestro destino eterno en manos de Cristo. Creer en Él, tener la confianza en Él, que sus palabras son fiables y que es digno de confiar en Él como nuestro Salvador y de que nos dará Cristo el poder para cambiar a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de los que creemos en Dios. Amigo, si usted no ha puesto su fe en Cristo, hágalo hoy mismo y recibirá la presencia del Espíritu Santo en su vida y la promesa de la vida eterna. Muchas veces la gente busca protegerse de sus temores por medio de las cosas que tiene o de las cosas que son capaces de hacer. Y dependen ellos de sus buenas acciones, de su inteligencia o de sus habilidades, de su dinero o sus posesiones. Sin embargo, solamente Dios puede salvarnos de lo que realmente debemos temer, y es de la condenación eterna. De eso es que debemos nosotros temer. Cuando creemos en Jesús, también pues Jesús nos da la salvación y reconocemos que no somos capaces de adquirir la salvación por nuestros propios esfuerzos y le pedimos que haga su obra en nosotros. El que no cree es aquel que rechaza a Jesús, no la persona que tiene alguna duda momentánea. Quizá podremos tener alguna duda por algún momento o por una debilidad de fe. Eso no es no creer, es perder la fuerza espiritual. Por ahí está el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante nuestro Dios. Pero también recuerde que hay un amor inconmensurable y un juicio final. Leamos en Juan 3 del versículo 17 en adelante. Nos dice la palabra que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Recuerda lo que voy a decir ahora, amigo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos, hombres y mujeres y niños y ancianos, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, y las obras de la mayoría siguen siendo malas. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto, que sus obras no sean puestas en evidencia. El que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. ¿Por qué viene la condenación? Recuerde, amigo, que el que reacciona hostilmente ante Jesús es el que no prefiere la luz, sino que prefiere la oscuridad. Lo terrible que hay pues en esta actitud es que siempre preferimos la oscuridad.
Las personas que son buenas de veras, como Jesús, es algo que siempre produce cierto elemento inconsciente de condenación en los que se comparan con ella. Esto sucede porque cuando nos comparamos con personas que actúan correctamente, nos vemos tal como somos en realidad. Nuestra reacción nos ha salvado o nos ha condenado. Dios envió a Jesús por amor, lo envió para nuestra salvación, pero lo que Dios hizo por amor para muchos ha resultado para condenación. No es Dios el que condena, Dios solo ama. Es cada uno, cada ser humano se condena. ¿Sabe por qué? Se condena a sí mismo por su libre albedrío. Amigo, este es un buen momento para entregar su vida al Señor, para reconocer sus errores, para reconocer que necesita la verdad de Dios. Recuerde que Cristo está a la puerta y Él lo llama. Abra la puerta de su corazón, invítelo a entrar. Él quiere ser su Señor y su eterno Salvador. Hasta aquí nuestra exposición, un llamado a la reflexión. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Shalom, Shalom Ejel, Vicen Yeshua Amashiach. Que Dios les bendiga.